Francia sigue siendo noticia. Se ha confirmado el día de hoy que el cabecilla de todos estos eventos ocurridos en París fue dado de baja el día de ayer. La identificación fue posible gracias a las huellas dactilares y esto fue confirmado por la Fiscalía y por los Ministerios de Justicia y de Interior. Diana Jayón, nuestra corresponsal permanente en París, tiene información. Diana, adelante. Así es, Idania, para ti y para todos los televidentes que nos acompañan hasta ahora en la tarde de NTN 24, un cordial saludo desde París. Nos encontramos justamente acá, en la sede de la Brigada Antiterrorista de la capital francesa, un grupo que no ha parado de trabajar desde el pasado viernes, pero que ha dado excelentes resultados. Así lo ha dicho hoy el primer ministro francés Manuel Valls, con la baja de Abaoud, el hombre que estuvo a la cabeza de esos fuertes atentados terroristas que tuvieron lugar el pasado viernes acá en París. Un belga que estaba ensañado contra el territorio francés y que por más de 5 días se convirtió en el enemigo público número 1 de Francia. El cuerpo acribillado como consecuencia del asalto a las fuerzas antiterroristas de Francia en la localidad de Saint-Denis corresponde al belga Abdelrahim Abaoud, el hombre más buscado en Francia en los últimos días. Gracias a la comprobación de huellas dactilares, la policía judicial pudo confirmar la baja del terrorista. El Ministerio del Interior emitió un comunicado confirmando la noticia. Comunicado de prensa del fiscal de la República. Abdelhamid Abaoud acaba de ser formalmente identificado después de comparación de muestras papilares como uno de los hombres que murió después del asalto llevado a cabo por el raid en la calle Corbillon, en Saint-Denis, en la noche del pasado 18 de noviembre. Se trata de un cuerpo descubierto en el inmueble lleno de impactos de balas. Según el ministro del Interior, Bernard Cazeneuve, Abaoud jugó un papel determinante en los ataques terroristas en París el pasado 13 de noviembre. Abdelhamid Abaoud tenía una orden de arresto internacional y europea emitido por Bélgica, donde fue condenado a 20 años de reclusión. Desde hace varios meses son los servicios de inteligencia franceses los que han establecido su responsabilidad en varios intentos de atentados contra Francia, así como su rol en el Estado Islámico. Abaoud fue abatido durante una redada que se dio en su escondite en una pequeña habitación en el distrito de Saint-Denis. Al momento de su enfrentamiento con las autoridades, se encontraba una mujer que se inmoló y que, según las autoridades, tenía con él un vínculo familiar. El gobierno también confirmó que de los 6 atentados que desde el pasado mes de abril se han frustrado en Francia, Abdelrahim Abaoud estaría implicado en por lo menos 4 de ellos. Las investigaciones, una vez más, se continúan para evaluar su eventual implicación en el intento de atentado contra el Thalys Amsterdam, París, el 21 de agosto pasado. Diana, la búsqueda continúa, es decir, ¿permanecerán este tipo de operativos para buscar otros terroristas o posibles cómplices de estos ataques? Así es, como no, Idania, acá justamente en la Brigada Antiterrorista, al norte de la capital francesa, en el distrito de Levallois-Perret, se está trabajando constantemente sobre la pista de este terrorista que habría colaborado con Abaoud para llevar a cabo los atentados del pasado viernes. Sin embargo, no es el único. Las autoridades hablan de una célula que está esparcida por el territorio francés, pero con la mayoría de efectivos presentes en París. La verdad es que se seguirán realizando allanamientos y golpes, lo ha anunciado así el ministro del Interior, Bernard Cazeneuve, para intentar no solamente dar con el paradero de este terrorista cuya identidad aún no ha sido develada, sino dar con el paradero de todas las personas que de alguna manera tuvieron algo que ver con estos ataques. Quiero darle la bienvenida a nuestro invitado de hoy, el profesor Eduardo Gamarras, profesor de la Universidad Internacional de la Florida. Profesor, un gusto tenerlo como siempre. No, al contrario. Profesor, el terrorismo digamos que hace muchísimo rato se ha instalado entre nosotros, pero pareciera que de repente irrumpe con una fuerza renovada y, si pudiéramos decirlo de alguna manera, el terrorismo nunca ha sido compasivo, pero
pareciera que en esta oportunidad es absolutamente descarnado. Bueno, en realidad el terrorismo revela sobre todo una asimetría, ¿no es cierto? Una asimetría entre, digamos, en este caso, que son individuos que forman grupos. No estamos hablando ni siquiera de estados, por más que ISIS se denomine estado, pero han sido básicamente en los últimos 15 años individuos en el Medio Oriente que le han declarado guerra al Occidente y en particular a Estados Unidos. Eso implica no solo una asimetría total, sino que implica una atomización del esfuerzo del terrorismo, lo que hace inclusive mucho más difícil tratar de controlar a individuos que se mimetizan con una cultura, en el caso, lo que hemos visto en Francia, pero también lo que vivimos de alguna manera en otras sociedades. Grandes comunidades de inmigrantes que de alguna manera pues hoy están en la mira precisamente porque entre aquellos que han llegado ni siquiera son los de primera generación los que están en la mirilla, sino los hijos de inmigrantes, como es el caso de esta célula que acaba de ser abatida en París. Entonces es un problema muy difícil para sociedades abiertas, sociedades democráticas, que no pueden pues de manera, digamos, de facto crear una situación donde toda persona sospechosa, ya sea por su idioma, por su origen nacional, por su religión, sea puesta bajo sospecha o inclusive apresada antes de que hayan cometido un crimen. Claro, porque me llama la atención, por ejemplo, que, digamos, algunos de los involucrados en estos atentados de alguna manera habían sido ya fichados por los cuerpos de seguridad, es decir, ya se tenían por radicales, ya había una ficha en relación a ellos. Sin embargo, pues estaban allí, ¿no? Claro. En la calle, con libertad de tránsito. Exacto. Inclusive algunos tenían un prontuario, habían cumplido condenas en las prisiones en Francia. Y cuando uno ve en una buena parte de lo que estamos viviendo ahora, hay digamos, un denominador común, ¿no? Una buena parte son muchachos muy jóvenes, alienados, desempleados, con algunas excepciones, con educación, pero la mayoría no tienen grados educativos altos, ¿no? Entonces es gente que en el contexto de comunidades inmigrantes se han visto completamente alienados, no solo de las sociedades en las que viven, pero en una búsqueda por algo que los identifica, ¿no? Y este fenómeno no es, digamos, guardando las distancias, muy disimilar al fenómeno de las pandillas que tenemos, que son un grave problema en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Ahora, profesor Gamarra, usted está en la universidad, usted refiere las pandillas, referimos la falta de educación en la mayoría de estos muchachos, que además son muy jóvenes. Cuando uno ve las fotografías, los rostros de muchos de ellos, ¿qué los hace tan permeables? ¿Qué los hace tan manipulables dentro de o de estos grupos que además luchan por captarlos con bastante éxito, que es lo terrible, ¿no? Sí, bueno, por eso hago la analogía con las pandillas. Es decir, tenemos, fijándonos específicamente en el fenómeno de las pandillas que tenemos en este país, generalmente son niños que vienen de familias completamente desbaratadas, disfuncionales, niños que no terminan la escuela, las niñas en muchos casos madres solteras, en muchos casos tenemos simplemente una búsqueda de identidad familiar, una búsqueda de identidad con algo al que ellos de alguna manera puedan considerar familia. Si tomamos esa experiencia y que ha sido muy estudiada acá, y vemos el fenómeno, al menos el fenómeno de Bélgica y de Francia y también de Inglaterra con estos grupos, las características sociales son muy similares, ¿no? El único problema es que ahora estamos hablando de la globalización, especialmente el fácil contacto que tienen, la capacidad que tienen, pues ahora no van a la pandilla, digamos, en el mismo barrio, sino se van hasta Siria y obtienen entrenamiento, ¿no? Y obtienen armas, y sobre todo obtienen esa identificación, eso que les da un valor en la vida, ¿no? Claro, y se capta
través de Internet, ¿no? Por supuesto, exacto. Tienen, digamos que una penetración increíble.